hablando de personas y de empleo, que son los dos, es el binomio, ¿no?, que venimos manejando a lo largo de todo el Congreso. Ahora vamos a abordar el tema del empleo, centrándonos en las personas, en qué necesitan aquellas personas con enfermedad mental que encuentran un empleo y cuáles son los beneficios que este empleo después les aporta a ellos. El título de la siguiente ponencia es Los itinerarios de empleo para personas con trastorno mental grave, reflexiones, retos y propuestas de futuro. Contamos con diversos ponentes, como en cada una de nuestras mesas. Les presento en primer lugar a Abelardo Rodríguez, que es el coordinador técnico de la Red Pública de Atención Social a Personas con Trastorno Mental Grave de la Comunidad de Madrid. Nos acompaña también Sergio González, responsable de los programas de empleo y soporte de la Fundación Andaluza FAISEM. También está con nosotros Leandro Tacons, que es director de ANFEINA, Salud Mental Cataluña, y Pablo Moratalla, que viene en representación de ELABE, que es la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Euskadi. Las ponencias estarán moderadas por Gregorio Barcedo, ya le conocemos, secretario general de CEAPES Empleo y coordinador general del Centro Especial de Empleo Manantial Integra de la Fundación Manantial. ¿Sin más? Podemos comenzar si lo deseáis. No sé si Gregorio va a tener una pequeña introducción. Sí. Os dejo aquí preparado todo lo necesario para la exposición. Vamos justos de tiempo, pero vamos a hacerlo. He prometido cortarnos a los 10 minutos. Buenos días de nuevo. Simplemente una mera preámbulo para acompañar a esta mesa. Hay una realidad irrefutable, las dificultades de acceso al empleo de las personas con trastorno mental con relación a otros colectivos y que se evidencian en las elevadas cifras de desempleo ampliamente debatidas. Dificultades que se encuentran en la propia enfermedad, en las repercusiones que la enfermedad tiene en la persona, carencia de formación, déficit de habilidades sociales y actitudes, aspiraciones inadecuadas de la persona, estigma. Es por ello que es necesario configurar redes, itinerarios, esquemas, términos que se han repetido y que pueden ser, lo importante es la configuración de esos itinerarios, que sean adecuados para la integración plena de la persona y donde han de participar de forma coordinada diferentes agentes y que abarcan desde el nivel sanitario y social, coordinación, centro de salud mental y de rehabilitación, nivel prelaboral u ocupacional, dependiendo del territorio en que nos encontremos, y en esta mesa lo vamos a observar, y un nivel formativo, fundamental si queremos una verdadera y plena integración. Y desde luego un nivel laboral, el acceso a cualquiera de las oportunidades que nos ofrece el mercado, ordinario, generalista, protegido o autónomo. Esta mesa va a ser fiel reflejo de la necesidad de estas coordinaciones y cómo se van a entender y desarrollar según el ámbito territorial en que nos situemos. El primer ponente, como he señalado, será Abelardo Rodríguez, psicólogo, que trabaja desde hace más de 25 años en la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, encargándose de la coordinación técnica de la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental, que cuenta con estos momentos con un total de 6.000, él lo va a señalar, 64 plazas en más de 200 centros y dispositivos de rehabilitación psicosocial. Y donde su exposición nos va a hacer un análisis del itinerario de inserción laboral, preferentemente a través de los dispositivos del Centro de Rehabilitación Laboral que ellos coordinan. Gracias, y aquí sí vais a permitir este punto subjetivo, gracias a esta coordinación de la red, el Centro Especial de Empleo Manantial Integra, que ya lo dije anteriormente, del que yo soy el coordinador general, ha podido alcanzar los grados de estabilidad laboral de la mayoría de los 185 trabajadores con trastorno mental que configura una plantilla de 204. Adelante. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a CEAPES Empleo, a Maribel, a Gregorio, a Ruth, la oportunidad de compartir con amigos, con Sergio, con Leandro, con Pablo, esta mesa redonda. Como tenemos poquito tiempo, yo creo que lo relevante es que vais a poder ver a lo largo de las 4 intervenciones 4 ángulos, perspectivas diferentes, pero a la vez complementarias, de lo que a mi juicio es el elemento nuclear en la inserción laboral de las personas con enfermedad mental, que es el desarrollo de itinerarios individuales, de itinerarios que acompañen y apoyen ese proceso complejo pero posible de integración en el empleo de personas con trastorno mental grave. Tenía demasiadas transparencias, voy a ir pasando algunas muy rápido.
Todos tenemos claro, al hablar de itinerarios, que partimos de un hecho común que todos compartimos, que es lo importante que es el empleo como núcleo vertebrador de la integración social de cualquier persona con algún tipo de discapacidad y de un modo especial en las personas con trastorno mental grave. Todos conocemos los beneficios que supone estar trabajando, ya se han visto en la mesa redonda y no vamos a insistir. Pero nuestro colectivo tiene dificultades específicas que hay que tener muy en cuenta, porque el problema de una persona con trastorno mental grave y el empleo no es que no haya un puesto de trabajo, no es que esté parado porque no tiene un puesto de trabajo, es que necesita procesos individualizados, procesos a veces largos, que le pongan en condiciones de acceder y mantenerse en el mundo laboral, porque tienen dificultades que parten de la propia problemática y de factores asociados, deterioros, discapacidades psicosociales, dificultades de relación, pérdida de algunas competencias que son claves para la integración laboral, dificultades derivadas del prejuicio social, que a pesar de todos los avances sigue siendo un elemento, un techo de cristal que dificulta los procesos de inserción, los procesos de recuperación de las personas con trastorno mental. Eso sigue siendo un hecho que tenemos que afrontar y trabajar juntos, y también las derivadas del propio mercado laboral. Estamos en unos momentos muy difíciles del mercado laboral, hay más de 25% de la población que no tiene empleo, las personas con vulnerabilidad, con especiales dificultades, sufren de un modo especial esas dificultades, y por tanto todos estos elementos son claves para entender la problemática de las personas a las que queremos ayudar y para fundamentar o encardinar lo que aquí vamos a tratar, que son los itinerarios individualizados. Es una apuesta desde los años 80 para avanzar en este proceso el modelo, el campo de la rehabilitación laboral, que ha venido desarrollándose y ha venido sirviendo de apoyo, de puente, de vía a través de la cual ir articulando estos itinerarios. La rehabilitación laboral es un campo metodológico, un campo técnico, que ha ido desarrollándose de mil maneras a través de distintos programas, recursos, que en unos sitios se desarrollan de una manera, otros de otros, pero comparten un elemento común, un proceso específico. Es muy importante, lo decía Gregorio, lo de hacer algo ad hoc, adecuándose a las circunstancias de las personas con las que trabajamos, estructurado e individualizado, dirigido a facilitar el acceso y el mantenimiento en el empleo. Y eso supone ayudar a las personas con trastorno mental grave a potenciar sus capacidades para ser capaces de manejar los retos y las dificultades cuando hayan de enfrentarse a un empleo, y de apoyar y favorecer su integración en el empleo. Eso supone trabajar primero desde el individuo, desde una evaluación específica de la persona, más allá de su enfermedad mental, su historia laboral, sus dificultades, sus potencialidades, sus objetivos laborales, desde una adecuada orientación vocacional que ayude a ajustar de un modo realista las capacidades de la persona y lo que ofrece el mercado laboral, trabajando específicamente en todos aquellos elementos que van a ser claves para el éxito en la incorporación laboral, desde hábitos básicos de trabajo en personas que nunca hayan trabajado hasta elementos claves como lo que tiene que ver con las relaciones sociales en el ambiente laboral, que son el quiz en muchos casos del éxito o el fracaso de una persona con trastorno mental grave en el desempeño de un puesto de trabajo. No es tanto la tarea, no poder grabar datos y trabajo grabando datos, sino las dificultades de relación con jefes, compañeros, presión, estrés, rendimiento. Y estos son los ámbitos que el campo, el modelo, el proceso de rehabilitación laboral va a trabajar con cada persona. El apoyo a la mejora de la cualificación, de la formación, que ayuda a la mejora de la empleabilidad. El apoyo a la búsqueda de empleo. Buscar empleo es una cosa complicada para cualquiera, pues con personas con especiales dificultades debe ser un proceso específico de apoyo a esa búsqueda de empleo ajustado a las características de la persona, y de un modo muy especial ese apoyo y acompañamiento. Lo decían antes, hay que trabajar con todas las opciones y posibilidades. El mercado ordinario debe seguir siendo un foco fundamental. Primero, porque es donde están los puestos de trabajo, mayoritariamente no están sino en el mercado ordinario, en las empresas. Segundo, porque es la mejor estructura de normalización de las personas con dificultades. Para eso el mercado ordinario debe convertirse en un objetivo, que se conseguirá en algunos casos y en otros no. Pero lo decían antes en la mesa donde hay que ser ambiciosos en el sentido de buscar en la medida que se pueda la incorporación al mercado ordinario, utilizando fórmulas de apoyo específicas como puede ser el modelo de empleo con apoyo. Pero tampoco negar la virtualidad y las potencialidades que tiene
el modelo que antes también Gregorio comentaba, que es el modelo de los centros especiales de empleo. Hay que huir de estas falsas dicotomías de protegido, ordinario, bueno, malo. Hay que buscar opciones y en cada caso utilizar las disponibles que se ajusten a ese itinerario necesario para trabajar con las personas. Los que llevamos más de 20 años trabajando en este campo, empezamos en los años 80 con un modelo más de rehabilitación vocacional que se resume en el eslogan de primero entrena y luego coloca. A partir de los años 90 viene el modelo de empleo con apoyo que nos dice vamos a invertirlo, primero coloca y luego entrena. Y yo creo que todos hemos aprendido de la práctica, de la experiencia, que lo que hay que hacer es una síntesis individualizada, que no es ni una cosa ni la otra, sino todo sintetizado en cada caso, que supone que la persona va a necesitar una adecuada evaluación y una orientación y una colocación y una supervisión y un entrenamiento y un apoyo y una evaluación en una síntesis que es lo que es el objeto de esta mesa, los itinerarios integrados e individualizados de inserción laboral, de rehabilitación laboral, de inserción en el empleo, como un elemento clave. Nosotros trabajamos en la Comunidad de Madrid desde finales de los años 80 en el desarrollo de una red de atención social a personas con enfermedad mental, que ha ido desarrollando una red diversificada de recursos de rehabilitación psicosocial, de recursos de rehabilitación laboral, de apoyo residencial, y que hoy contamos con 6.064 plazas en más de 200 centros, con un presupuesto de en torno a 63 millones de euros y que se atendieron el año pasado a más de 8.000 personas. Y en esta red, que tengo el honor de coordinar, trabajan más de 1.300 profesionales, que son elementos clave del funcionamiento y del éxito de esta red. Es una red desde servicios sociales para la integración de la persona con trastorno mental grave, pero muy integrada y coordinada con la red sanitaria. Son dos caras de una misma moneda, tratamiento y rehabilitación y apoyo. En nuestra red no se exige ningún tipo de trámite burocrático, ni certificado de discapacidad, ni grado de dependencia. Son necesidades psicosociales y coordinación entre salud mental y los centros los que definen el uso de los distintos recursos que en cada caso se necesiten. Hay un abanico diversificado de centros que no me da tiempo a explicar. Los que tengan interés, en madrid.org, Consejería de Asuntos Sociales, Dirección General de Servicios Sociales, tienen una página web de nuestra red con toda la documentación y toda la información. Una red, como les decía, coordinada. Una red que hoy cuenta resumidamente con estas grandes cifras. Desde principios de los años 90 apostamos por desarrollar recursos de apoyo a la integración y uno de ellos que trabaje fundamentalmente por la integración laboral del enfermo mental. Hoy parece fácil. El primer centro que abrimos en el año 91 pues era muy criticado. Los enfermos mentales no podían trabajar. La mayoría de ellos necesitaban otros apoyos, pero era imposible plantearse un empleo. Por tanto, esto de hacer centros de rehabilitación laboral parecía que era un poco utópico. Hoy hay ya 22 centros de rehabilitación laboral que han demostrado que son un recurso útil y eficaz en la incorporación laboral de las personas con trastorno mental grave. Son un recurso específico, dirigido no a la mera ocupación, sino a la preparación y el apoyo individualizado para la incorporación laboral de cada persona con enfermedad mental en función de sus posibilidades. Se ha apostado desde el primer momento, desde el primer centro, por un equipo multiprofesional potente. Los profesionales son esenciales y no basta con tener medio auxiliar, medio trabajador social, un rato de terapeuta ocupacional, un rato de psicólogo para hacer procesos individualizados e integrados. Nuestros centros tienen un director, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un técnico de apoyo a la integración laboral, viene a ser el que intermedia con el mercado laboral, un preparador laboral, el que lleva el modelo de empleo con apoyo a las personas que lo necesitan en sus puestos de trabajo, y maestros de taller como eje del trabajo de preparación prelaboral, de entrenamiento de hábitos de trabajo cuando sea necesario. Como os decía, ahora contamos con 22 centros con 1.090 plazas. Estos centros tienen tres grandes líneas de trabajo. Con el individuo que tiene un trastorno mental grave, trabajar en esos programas que antes veíamos de rehabilitación laboral, evaluación, intervención en hábitos básicos de trabajo, orientación vocacional, habilidades de ajuste laboral. Otro elemento clave es el apoyo y el mantenimiento en el puesto de trabajo. Las actividades, resumidamente, no me da mucho tiempo, pues ya las he ido avanzando. El apoyo a la integración laboral, la intermediación, etc. Estos centros apostaron por ser recursos específicos para este objetivo de la integración laboral,
y por ser la vía, el vehículo de estos itinerarios individualizados de rehabilitación, de mejora de capacidades sociolaborales y de apoyo a la integración laboral. Y su misión es esa, la misión de estos equipos, de estos 22 centros, es justamente esa. Apostar por el desarrollo de programas e itinerarios individualizados. Uno va a un centro y no todos hacen lo mismo, no todos van al mismo taller, no todos reciben los mismos apoyos, depende en cada caso. Uno está 10 años en el centro, otro está 8 meses, otro está 3 años, uno está trabajando y el centro le sigue dando apoyo, otro está en un proceso inicial, despertando nuevos intereses vocacionales, todo aquello que sea necesario en cada caso para la incorporación laboral efectiva y exitosa de la persona con trastorno mental. Por eso el seguimiento y el apoyo individualizado es clave y se puede hacer de muchas maneras, en el propio centro, en la empresa, en el entorno de la empresa. Un teléfono móvil es un instrumento de apoyo y de supervisión y seguimiento. Ese ajuste continuado entre el mercado y las personas. Tenemos que ser realistas y trabajar no de espaldas al mercado laboral, sino dentro del mercado laboral. Tenemos que huir de a veces mentalidades paternalistas de los profesionales y entender la lógica del mercado laboral y ayudar a las personas a ponerse en esa lógica del mercado laboral. Porque un elemento clave en nuestra población es el cambio de rol. Antes se comentaba en la mesa, del rol de enfermo que aplasta y ocupa toda la vida de la persona a proyectos vitales en donde el rol de trabajador o de persona que busca activamente empleo es un elemento clave y esencial. La intermediación laboral como elemento fundamental. Contactar con las empresas, no venderles discapacidad o paternalismo, contráteme usted, sino vender capacidad. Para eso hay que ir una y otra vez, trabajar muy en red, hacer mucha intermediación y también abrir oportunidades. Las prácticas no laborales, en nuestra experiencia, son una magnífica ventana de entrada. No me contrates a nadie, pero da la oportunidad de que la persona esté en tu puesto de trabajo durante 15 días, un mes, 2 meses. Esa persona va a tener una experiencia en el mundo laboral. Ese empresario y esos compañeros van a conocer a una persona con trastorno mental. Eso en muchas ocasiones da lugar luego a un contrato, pero aunque no lo dé, ha abierto ventanas de oportunidad para la futura incorporación laboral. Porque seguimos coincidiendo todos en que el acceso al trabajo, al empleo, es lo que más normaliza. Los perfiles, no me da mucho tiempo. Desgraciadamente, casi 70% hombres, 30% mujeres. Aquí hay un doble estigma, una doble discriminación. Si en general en nuestra red es un 60% de usuarios, 40% de usuarias, en el ámbito laboral sigue habiendo una discriminación, por muchas razones que venimos trabajando. A veces ese tema un poco machista de que si es una chica y está en casa y hace alguna labor de apoyo en su familia, pues que ya vale. Si es un chico, se presiona más para que busque empleo, para que salga, para que sea independiente. Hay que luchar contra eso para que las mujeres lleguen más a los recursos que existen, porque llegan menos y llegan tarde y a veces llegan en peores condiciones. La mayoría, personas con diagnóstico de esquizofrenia o psicosis, y en torno a un 17% trastornos de personalidad. Muchos con muchos años de evolución. Esto afortunadamente va variando y cada vez llega gente más joven y es un reto esencial empezar cuanto antes, pero todavía hay gente que tarda demasiado en llegar a los recursos. Y cuanto más tiempo pasa, más dificultades se van añadiendo. Cuando abrimos el primer centro laboral en el año 91 era una apuesta, era una especie de apuesta hacia el futuro. Pensábamos que iba a funcionar y creo que ha funcionado. Muy brevemente, datos resumidos 2010-2014. Hemos ido afortunadamente creciendo en plazas, de 890 en 2010 a 1050 en 2014, ahora 1090. Hemos crecido en el número de usuarios atendidos y, como veis, a pesar de la crisis, el trabajo de los profesionales de los centros y de los usuarios ha conseguido mantener importantes tasas de inserción laboral. En el año 2014, la mitad de los usuarios, 675, tuvieron actividad laboral. Es decir, o mantuvieron puestos de trabajo que tenían con apoyo del centro o se incorporaron a puestos de trabajo. Me parece que es una tasa muy relevante. Bueno, aquí tenéis un poco resumen de los datos que os voy a... antes de la crisis, más de la mitad de los trabajos eran en empleo ordinario. La crisis ha invertido un poco estos porcentajes. Empresas que cierran, que no renuevan contratos, ERES,
y otro elemento que en Madrid nos ha ayudado muy especialmente. En Madrid hace 15 años apenas existían centros especiales de empleo que acogieran a personas con trastorno mental grave. Había para otras discapacidades, que a veces entre las discapacidades también hay exclusiones, lo comentaba Luis Cayo. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de entidades como Fundación Manantial y otras, pero Fundación Manantial de un modo paradigmático, han ido ampliando sus centros especiales de empleo y por tanto han podido amortiguar este efecto de la crisis en el mercado ordinario. También los enfermos mentales, las personas con trastorno mental, nos demuestran que esos mitos de que no podían trabajar son falsos. Muchos pueden trabajar con apoyos. Que el mito de que si pueden trabajar pero por horas, en trabajos de un rato pero no a jornada completa, la mayoría, perdón, que es la siguiente, la mayoría a jornada completa. Los datos antes, en el año 2006 o 2007, eran mayores todavía a jornada completa. Por tipo de contrato, la mayoría son contratos temporales, que es lo que ofrece el mercado laboral. Antes los contratos temporales eran un poco más largos, contratos de 6 meses que se renovaban, ahora suelen ser contratos de menor duración, pero muchos se van encadenando. Y un porcentaje, a mi juicio, relevante, un 25% de contratación indefinida. Es decir, personas con especiales dificultades, con los apoyos oportunos, pueden trabajar a jornada completa, y muchos de ellos también pueden demostrar que pueden trabajar de un modo indefinido, como este 25%. Las oficinas de empleo para personas normales en situación de paro insertan a menos del 5% de la población, y los contratos indefinidos son mucho más bajos. Por tanto, visibilicemos los esfuerzos que se hacen, no solo en Madrid, en todas las comunidades autónomas, en la inserción laboral de personas con dificultades, porque estos recursos, que muchas veces se nos dice que somos un gasto, que hay que recortar este gasto, no somos solo un gasto, lo veremos luego en la siguiente mesa, somos una inversión. Creamos empleo, facilitamos inserción laboral, reducimos gastos en otros elementos. En definitiva, otro elemento clave también de los datos es la formación, la cualificación. En nuestra red, el año pasado, casi 500 usuarios participaron en actividades de formación para la mejora de la cualificación. Eso es otro de los retos esenciales. Hay un reto de formar mejor a gente que tiene bajo nivel de formación para mejorar su empleabilidad. Y luego también hay el reto de personas que en los últimos años ya llegan a los centros antes y con mejores niveles de formación para a veces ajustar esa formación a nuevas necesidades del mercado. Y bueno, ya para terminar, los itinerarios de inserción son esenciales, tienen que ser procesos flexibles e individualizados, tienen que trabajar mejorando las capacidades de las personas y trabajar con el entorno laboral para abrir oportunidades y ofrecer apoyo a los empleadores. Los empleadores no son los enemigos, son los aliados en este proceso. Por eso es necesario reivindicar, y luego en cada comunidad autónoma se desarrollará con los recursos que sean oportunos o posibles, procesos, itinerarios, recursos que faciliten estos itinerarios. El empleo ordinario como foco, no lo olvidemos, trabajemos por el empleo ordinario. Muchos van a poder trabajar en el empleo ordinario con la preparación y los apoyos oportunos, pero también potenciemos, ayudemos a los centros especiales de empleo, potenciemos su viabilidad, porque van a ser un nicho esencial en estas alternativas plurales en la incorporación laboral de las personas con enfermedad mental. Porque hay un hecho innegable, nuestra experiencia y la de todos los compañeros: las personas con enfermedad mental son capaces de trabajar. Así lo han demostrado con los apoyos necesarios y oportunos. Muchas gracias. Gracias, Abelardo, sobre todo por intentar acortarlo, ¿no? Todo lo que tienes. A continuación va a intervenir Sergio González, que es licenciado en Psicología, experto en investigación en ciencias de la salud, y desde el 2000 desempeña diversas funciones en Faisen, dentro del Departamento de Programas, Evaluación e Investigación. Faisen, como la mayoría sabéis, es una fundación pública andaluza para la integración social de las personas con enfermedad mental, del que tiene como objetivo la prevención de la marginación y la discriminación de cualquier persona con discapacidad y dependencia a consecuencia de una enfermedad mental grave, así como el apoyo a su integración social y laboral. A través de su exposición se va a tratar de situar el empleo para personas con trastornos mentales graves en el contexto de Andalucía, con el doble modelo de SUAE y de empresas sociales.
Bueno, gracias Gregorio, gracias a FEAFES Empleo por la invitación. Yo no sé si equivocadamente he planteado mi presentación muy breve para que, bueno, pues los que estáis escuchando, ¿no? Pues os quedéis con una idea clara de la situación en Andalucía. Y luego, pues bueno, yo sabía que el itinerario individualizado de inserción, mejor que Abelardo, no lo voy a poder comentar, así que si tenéis alguna inquietud o pregunta sobre cómo se trabaja el itinerario en Andalucía, pues lo vemos en el turno de debate, ¿vale? Quizás la diferencia fundamental en Andalucía con respecto a otros territorios de España es el hecho de que existe una fundación pública creada por el Gobierno de Andalucía en el año 93 que se encarga de gestionar la mayor parte de los recursos, tanto residenciales, ocupacionales y de soporte diurno, como los de empleo en los que he centrado mi exposición. Esta fundación, que se llama FAISEN, y que para el que tenga más interés, pues la página web es faisen.es, pues está en el patronato de la fundación, están pues 3 grandes consejerías de la Junta de Andalucía, que ahora antes tenían ese nombre y ahora probablemente tengan otro, porque el Gobierno andaluz, como sabéis, habréis visto la noticia, pues se acaba de formar, ¿no? Pero fundamentalmente salud y políticas sociales es uno de nuestros patronos, también empleo y también economía y hacienda, así como educación. FAISEN tiene 3 grandes programas. Empezó formándose alrededor del programa residencial, que era quizás la carencia más importante que tenían las personas con enfermedad mental grave a partir del cierre de los hospitales psiquiátricos públicos en Andalucía, que tuvo lugar a partir de los años 80. Tiene un programa de soporte diurno que integra el antiguo programa ocupacional, donde la mayor parte de los dispositivos son centros de día y algunos talleres ocupacionales vinculados a estos grandes centros. Y el programa de empleo, que tiene, como decía Gregorio, un doble modelo, una doble apuesta, integrada por las unidades o servicios de orientación y apoyo al empleo y las empresas sociales integradas por un grupo empresarial que se llama IDEM, en el accionariado del cual ha entrado FEAFES Andalucía en este último año. Bien, me voy a centrar sobre todo en resultados y ya digo, las cuestiones de proceso y quizás más ricas pues las podemos ver en el debate con los compañeros. Las unidades de servicios de orientación y apoyo al empleo en el año 2014, bueno, hay un SOAE, hay una unidad de orientación en cada provincia andaluza, en la que trabajan en total entre 30 y 35 personas, ¿no? Ha ido cambiando, pero con las políticas de austeridad de los últimos años nos hemos ido encanijando, si se me permite la expresión, hasta una treintena aproximadamente de profesionales, ¿no? En el año 2014 atendieron a mucha más gente, pero específicamente para empleo a unas 1.000 personas, 1.100 personas, de las cuales aproximadamente 500 consiguieron un empleo. Generando en total, ya sabéis que hay una contratación de bastante inestabilidad, ¿no? Con mucha temporalidad, entonces esas 480 personas dieron lugar o tuvieron 924 inserciones. Hablando con los compañeros de Euskadi y de Barcelona, pues imaginaos que me dan ganas de llorar, ¿no? Porque las tasas de desempleo de las que estábamos hablando en la comida, pues bueno, pues en Andalucía superamos el 30% de desempleo de la gente normal y corriente, ¿no? Imaginaos cómo el esfuerzo que tienen que hacer mis compañeros y compañeras de los servicios de orientación para manejar esta situación de desempleo con personas pues, que ya sabemos que tienen unos niveles formativos de aquella manera, y estigma que se ha comentado en la anterior mesa, en fin, que os voy a contar. Sin embargo, en el análisis de los resultados de inserción de las unidades SOAE a lo largo desde el año 2004, en el que nacieron antes pero se consolidaron en el año 2004 hasta ahora,
vemos que los mejores resultados de inserción, aproximadamente con el mismo personal, quizás un poco más, fueron en el año 2007, antes de que la crisis debutara, ¿no? Si también se me permite el psiquiátrico, ¿no? Y en el año 2014, casi para nuestra sorpresa, se consiguieron unos resultados que indican cierta recuperación, también cierta experiencia ya en el trato con las empresas, que no teníamos en los años 2004, 2005, etc. Y comentaba Abelardo la importancia del mercado ordinario que, si veis, está en la franja verde. Se ha visto un impacto muy importante en el empleo ordinario en Andalucía, en los contratos que tenían que ver con el empleo ordinario en Andalucía, mientras que las empresas sociales, las empresas del grupo IDEMA y otros centros especiales de empleo, pues se han visto menos afectados, ¿no? Bueno, esta es quizás el buque insignia del grupo IDEMA, la empresa Proaximus. Fue la primera que se creó en Sevilla, actualmente tiene más de 150 trabajadores. Y ahí vemos los datos de plantilla global arriba y abajo los números de plantilla con trastorno mental grave. Fundamentalmente enfermedades del grupo de la psicosis y trastornos de personalidad a un nivel o a una cuantía muy parecida a la de la Comunidad de Madrid, en torno al 20%. Bueno, vemos, hay una en cada provincia, pues bueno, por orden alfabético: Almería, ¿no? Géser en Cádiz, Azahara en Córdoba, Nevada en Granada, Indesur en Huelva, Jaén, GES, Multiser Málaga y las dos de Sevilla, Servilia y Proaximus, ¿no? Las actividades son muy repartidas y hemos ido intentando, esto nos lo decían los expertos en estrategia empresarial hace 10 años, y al final hemos caído en la cuenta que las primeras empresas, Proaximus, se creó con multitud de actividades para dar cabida a multitud de perfiles de personas con enfermedad mental, ¿no? Pues si a alguno se le daba mejor la carpintería, pues venga, vamos a montar una carpintería. Si a otro se le da mejor tal, a otro le daba puro limpiar, pues venga, limpieza, pero también otra actividad más de presencia masculina, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso no hay mercado que lo resista, ¿no? Hemos ido afinando las actividades a medida que estas empresas han sido más competitivas en el mercado, y actualmente mantenemos estas 6, digamos: jardinería y limpieza, como actividades tradicionales de la integración laboral de personas con discapacidad y de trastorno mental grave, pues no iba a ser menos. Almacenamiento y distribución, logística, gestión de aparcamiento exclusivamente la mantenemos en Málaga porque heredamos el recinto del Hospital Psiquiátrico de Málaga y la parte importante de la parcela la explotamos como aparcamiento para un complejo hospitalario que hay allí en Málaga. Hostelería, fundamentalmente de hostelería de puertas adentro, fundamentalmente preparación de catering y este tipo de cosas, e informática y electrónica en Sevilla. Estos son los datos globales de la plantilla y, bueno, datos económicos del año 2014. El grupo IDEMA tiene aproximadamente 670 trabajadores en total, de los cuales casi 350 son personas con trastorno mental grave. Hay personas con otras discapacidades y hay personas sin discapacidad. Los ingresos de explotación del año 2014 rondaban los 12,5 millones de euros, y de los cuales las subvenciones al salario mínimo interprofesional y este tipo de cosas, que luego comentaré las dificultades que estamos teniendo en Andalucía, pues suponen aproximadamente el 18% de esos ingresos. Empezando quizás por lo último, por los logros que hemos conseguido, era quizás el centro del debate, lo íbamos a centrar en eso, ¿no? Pues bueno, yo coincido con Abelardo en que el empleo ya, nadie puede discutir que el empleo de las personas con enfermedad mental grave es una realidad, no lo puede discutir ni salud mental, ni el mundo de la empresa, ni nosotros mismos, que también llevamos un estigma, aunque no lo creamos, ¿no? Es ya una realidad, y de hecho la semana que viene vamos a rodar un reportaje en nuestras empresas sociales
y en los OAE, para que quede constancia también, cada cierto tiempo tenemos que dar visibilidad, ¿no? Quede constancia de que no solo pueden trabajar, sino que mira, aquí están, ¿no? A pesar de la crisis, las empresas sociales y los OAE han mantenido su actividad y vemos que apuntan cierta recuperación. Los OAE apoyados también por el mercado ordinario, y en las empresas sociales, en la medida en la que se liberen ciertas políticas activas de empleo que actualmente en Andalucía están muy bloqueadas, pues yo creo que también resistirán y saldrán de la crisis, ¿no? Y la coordinación ha mejorado muchísimo, tanto con salud mental como entre las empresas y los equipos de apoyo, ¿no? Y a eso han contribuido protocolos de actuación tanto con unas entidades como con otras, ¿no? Esa formalización de la relación entre unos agentes y otros nos ha ayudado mucho ahí. ¿Qué dificultades estamos encontrando? Pues la crisis, añadida a otras cosas del funcionamiento político de las comunidades autónomas, han hecho que en Andalucía, aparte de que las tasas de desempleo sean altísimas, las políticas activas de empleo, tanto para el mantenimiento de las estructuras de los equipos de apoyo como de las empresas sociales, pues estén bloqueadas y pues tengamos retrasos en el pago, por ejemplo, de la subvención al salario mínimo interprofesional, no de meses, sino de más de un año, ¿no? En el caso de la formación profesional ocupacional, por ejemplo, pues en Andalucía hace 3 años prácticamente que no se puede desarrollar formación profesional, entonces la Fundación ha tenido que cargar con su propio presupuesto ese tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un programa de fomento de experiencias profesionales, de prácticas en empresas, que hemos tenido que financiar con el propio presupuesto de la Fundación, porque los programas de empleo pues están ahora mismo a la espera de que se forme el gobierno. Por resolver, bueno, pues la estabilidad en esa financiación y el hecho de que sea más estable y más en el momento en el que se necesita, ¿no? También necesitaríamos afinar en la metodología. Comentaba Abelardo los dos modelos que se nos presentan, ¿no? El modelo de coloca y luego entrena, y el de entrena y luego coloca, que es el que siempre hemos seguido todos los que trabajamos en orientación laboral y en rehabilitación vocacional. Y necesitamos que eso se pruebe, que eso se demuestre qué modelo funciona mejor, con qué adaptaciones vamos a funcionar mejor para ser lo más eficiente posible, ¿no? Así como el perfil de los puestos. La mayor parte de nuestros puestos, tanto en las empresas del grupo IDEMA como en los que promociona el servicio de orientación, pues son puestos de baja cualificación. Entonces tenemos que afinar, tenemos que trabajar en la línea de que las personas con más formación pues traten de llegar a puestos de más alta cualificación, y también la intervención temprana. Por ejemplo, a la Fundación, a los servicios de orientación, la media de edad de los usuarios supera el 35 años, ¿no? Quiere decir que esa persona, desde que ha debutado en la psicosis, con 18, 20, 25 años, se lleva unos años que no sabemos qué hace, ¿no? Entonces, esos programas de intervención temprana en psicosis que vemos en la literatura y que seguro que tienen mucha utilidad, nosotros necesitaríamos, un asunto por resolver sería implementarlos, ¿no? Y bueno, para terminar, simplemente los datos de contacto, que siempre son útiles. Si necesitáis cualquier información sobre la Fundación, pues ahí tenéis los contactos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, sobre todo por dar dos aspectos también, ¿no? De visibilidad y competitividad. A continuación, el siguiente exponente, Leandro, le voy a pedir si es posible, porque yo creo que luego es necesario un pequeño debate, unas preguntas que se puedan suscitar. Leandro Tacons es psicólogo y coordinador institucional de la Asociación Federativa AFEINA Salud Mental Cataluña. La Asociación AFEINA, creada en el 2005, tiene entre sus recursos, agrupa 27 entidades sociales,
que destacan 21 centros especiales de empleo, 19 servicios prelaborales, 12 entidades que gestionan programas de inclusión laboral, 7 entidades que gestionan programas de inclusión laboral y cofinanciación privada. Su exposición nos va a dar la óptica de la integralidad de los programas y la importancia de la interdepartamentalidad en base a la experiencia recogida en Cataluña, que además él es el pionero en la realización de la misma y el ideólogo. Cuando quieras. Eso era antes, o sea, eso es lo que íbamos a hacer, pero vamos a hacer una cosa más corta, tenemos que ajustar, y si no, Pablo que habrá con un estrés de la vida. 3 cosas muy rápidas. Agradecer a FEAFES Empleo con nombres y apellidos no, pero con nombres sí, Gregorio, Maribel, Jesús y Francisco, que han estado haciendo posible esto. No quisiera dejarme agradecerle a Ana, que por fin se ha sentado donde tenía que haber estado desde el primer día y no en esta silla tan incómoda. O sea que... y después reconocer que entiendo que los que estamos aquí estamos porque tenemos una experiencia y una vivencia de todo esto, pero cualquiera de vosotros que estéis aquí abajo podíais estar aquí arriba aportando la misma experiencia que nosotros, ¿no? Como no, un placer, ¿no? Con Abelardo, con Sergio, con Pablo, ¿no? La idea de la exposición era al principio no tanto hablar de itinerario, sino hablar de lo que sería, o traspasaros unas reflexiones de la propia experiencia que evidentemente uno vive en Cataluña, pero que es la experiencia vinculada a la profesión que encuentro. Estas reflexiones tienen que ver un poco con lo que sería la visión de que evidentemente el tema de la salud mental y el empleo está progresando, pero el cuestionamiento incluso del planteamiento de la reflexión si progresa adecuadamente, ¿no? Aún así hay cosas que están mejorando y mucho, y trasladaros simplemente de estos peros y estos aún así trasladaros una serie de propuestas. Hay algo que no, esto ya me lo salto porque Gregorio ya lo ha comentado. Hay algo que yo, si hubiera tenido más tiempo, me hubiera gustado hacer, porque en toda desde ayer hasta hoy, yo incluso me hice anoche un listado, que estaba aburrido, y estuve viendo todo lo que había comentado Sabina, lo que había comentado Klaus, lo que había comentado, bueno, todos los que, ¿no? Y realmente al final era muy curioso, ¿no? Porque al final hemos acabado repitiendo durante los 2 días de jornada los mismos conceptos, ¿no? Red, territorio, colaboración, claves, gestión de casos, subvención al acceso y al apoyo, centralidad de la información, el tema de la obligación legal, los recorridos, red, itinerarios, cooperación, afectación sobre las tasas generales. O sea, hemos repetido continuamente los mismos conceptos, ¿no? Entonces, 3 cosas que me gustaría rescatar es, en este momento, hay algo que ya está asumido, es que hemos conseguido, y eso sí, que es difícil echarlo atrás, de esa conceptualización de pasar de paciente, o de pasivo paciente a activo contribuyente, es algo que ya hemos superado. Y lo que está claro, y aquí se ha repetido esta mañana también, Gregorio, Luis, ¿no? Estamos trabajando sobre el proyecto de vida de las personas, estamos trabajando en una idea que también se repitió ayer, de lo que tendría que ver con la estabilidad de este proyecto de vida, vinculado al proceso, vinculado al itinerario y vinculado, como no, a las redes, a los circuitos de apoyo. Y dos cosas que yo creo que son importantes destacar. En estos momentos se está avanzando en otro tipo de paradigma, realmente hoy se ha empezado a apuntar, ¿no? Estamos empezando a pensar en que quizá el tema de los ámbitos, estos ámbitos tan carcomidos ya del empleo ordinario, del empleo protegido, están en un proceso de evolución, y algo que pienso que es muy innovador, no en el ámbito solamente laboral, sino en el ámbito general de la vida de las personas, es que para que existan procesos de inclusión ha de haber habido previamente un proceso de exclusión, no hay otra, como seres humanos, sino en algún proceso educativo, formativo, laboral, es igual que sea, para poder ser incluido es porque antes ha salido de él. Por lo tanto, toda aquella conducta, toda aquella intervención, toda aquella actuación preventiva que evite la exclusión va a favor de la no inclusión y encima la hace más barata, que es una de las cosas. Los procesos de exclusión provocan una elevación del costo. Entonces, para no seguir enrollándome, porque Gregorio va a mirar de aquí nada, estos datos, como se ha ido repitiendo, me los voy saltando, en todo caso tendréis la ponencia y ya la podéis ver, ¿no? Unos datos son los que se basaba la reflexión, es decir, realmente, y veis el título es progresa, evidentemente que la inserción laboral, que la inclusión laboral progresa, la duda es si progresa adecuadamente. Y evidentemente la constatación de que progresa, hay datos, por ejemplo, a nivel de Cataluña de lo que representan los centros de empleo, y son datos que indican esta progresión. Pasa que esta progresión a veces también es interesante saber en dónde se sitúa y qué tipo de empleo estamos ofreciendo a las personas. Por desgracia, y a pesar de que estamos intentando que en el observatorio haya datos sobre empresa ordinaria, no los tenemos actualmente, pero sí sobre centros de empleo. Las conclusiones de este análisis que vamos a hacer sobre la progresión
al final acaban siendo conclusiones en forma de pregunta, no en forma de conclusión estrictamente. Es decir, ¿ha mejorado el acceso a recursos y apoyos? Dependerá. Cada sitio, cada territorio, cada persona, cada profesional puede tener una evaluación o no. Es cierto que sí, pero continúo pensando que el tema es si ha progresado adecuadamente, ¿no? ¿Ha disminuido el estigma? Evidentemente. ¿Lo suficiente? ¿Se han ido todas las tasas de contratación? No lo sé. Hay sitios que sí y sitios que no, ¿no? Simplemente ya están dado cuestiones. Mejor ha podido encontrar, acceder, mantener, promocionar la ocasiones de empleo, la culpabilidad, como un concepto no de la persona, sino del contexto. ¿Ha mejorado la calidad del empleo? La rotación en el empleo, la contratación no estable, ¿es empleo digno, como decía Cayo esta mañana, como decía Luis? En definitiva, se avanza en el tema del derecho al acceso al empleo. Unos datos que nosotros manejábamos, es evidente que, y lo ha comentado antes Abelardo, ¿no? La situación del incremento de las dificultades para toda la población, la saturación de la demanda, la precarización de la oferta laboral, que ya nadie la pone en duda. En el tema del trabajo en el mercado laboral especializado, lo que se conoce como el mercado laboral protegido, ¿no? Que para mí es más especializado que protegido, porque el tema de protección tendríamos que discutir mucho sobre qué quiere decir, ¿no? Pero realmente en estos momentos ha habido una inversión, es decir, el mercado laboral protegido se ha convertido en un nicho de oportunidad para aquellos colectivos que necesariamente antes estaban más en los ámbitos ordinarios y no en los protegidos, ¿no? Con lo cual incluso ha habido una inversión en los procesos de tránsito, que antes se hablaba mucho desde el Centro Especial de Empleo hacia la empresa ordinaria, ¿no? Evidentemente han desaparecido las acciones positivas en relación a aquellos colectivos de más dificultad, de mayor vulnerabilidad, para hacer efectiva su igualdad de oportunidades, ¿no? Evidentemente eso ha implicado un desplazamiento de las personas hacia servicios o recursos de características más asistenciales y a una cierta tendencia mercantilista, ¿no? de injerencia mercantil en el ámbito de las políticas que tienen que ver con la ocupación, y no estoy hablando no solamente del empleo protegido, sino del empleo ordinario también, y bueno, nos podemos referir largo y tendido al tema de agencias de colocación, ¿no? Evidentemente la legislación, las normativas, a nuestro entender como entidad, estamos trabajando en ello, como dijo Kel, porque realmente estamos viendo que las normativas no van, en este momento la legislación no va a favor de la vulnerabilidad y a favor de la especialización, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito de centros especiales, una restricción en el acceso a los apoyos. Gregorio, cuando quieras, das el toque. Hay una modificación en las plantillas, por ejemplo, un dato curioso es como con la Ley General de Discapacidad, en el ámbito que corresponde a empleo, efectos es lo mismo una persona que tiene una incapacidad laboral que una persona que tiene una especial dificultad y que va a incluir la afectación, ¿no? Por lo tanto, ahí este decremento de la especial dificultad, hay una homogenización en el apoyo, hay una restricción en los apoyos económicos y una homogenización notificadora. Por lo tanto, desplazamiento de la orientación del modelo. Estoy así deprisa, eso, pero bueno. Me voy saltando, la empresa ordinaria sería más o menos lo mismo, acabamos con una conclusión. Aquí es una diapositiva sobre, últimamente se centra mucho la discusión en qué es aquello que es de especial dificultad, porque últimamente todos ya somos de especial dificultad, digo todos porque ya me incluyo. O sea, tengo una edad, aunque no lo parezca, pero esta edad ya me hace ser un potencial persona de especial dificultad si yo ahora, por ejemplo, me quedara sin trabajo, ¿no? Cada vez el concepto de especial dificultad es más extenso y menos concreto, con lo cual eso va desplazando, quieras que no, a lo que hasta ahora ha sido la especial dificultad vinculada a la vulnerabilidad, ¿no? En fin, aquí todavía hay una serie de cosas que ya vosotros veréis, y por tanto nosotros creemos que hay unos riesgos, ¿no? Es que un poquito lo que está planeando es que incluso a nivel de políticas públicas, y esto ya son inputs que llegan con cierta intensidad, es que se tenderá más, ¿no?, a un diseño general donde se incluirán diseños especializados dentro, que no lo que teníamos antes, ¿no?, que eran respuestas especializadas a necesidades específicas. Actualmente, y es una línea que viene desde Europa, ¿no?, marcando, es que habrán respuestas específicas a necesidades compartidas entre colectivos. Por eso, cada vez es más necesario tener muy claro y compartimentar qué son aquellos colectivos que tienen especial dificultad y, por tanto, necesidades específicas, ¿no? Bueno, voy tirando. A pesar de todo, yo creo que hay unas potencialidades actuales, es la actitud de acción cooperativa de los agentes sectoriales, de los que somos, que estamos en este mundo. Hay una predisposición de la administración a propuestas, y sabe trabajar, pero sí que está. Hay una disponibilidad de la interlocución política, evidentemente más intensa cuando hay situaciones políticas que acompañan, porque llegan elecciones, lo que sea, pues están más receptivos.
hay unos cambios actitudinales y hay una gestualidad. Y digo gestualidad adrede, porque realmente la transversalidad es algo que se ha de vivir desde dentro. Ahora empieza a haber gestualidad y transversalidad, sobre todo en la administración pública. Es decir, tenemos oportunidades. La mejora de la especialización, la cultura de la evidencia orientada a la eficiencia y a la eficacia. Yo, si me permitís, Gregorio, ¿puedo un minuto? Sí, Dios. Os quería aportar simplemente un dato. Digo porque ayer Jerónimo estuvo comentando unos datos que me parecen muy interesantes respecto al tema farmacológico, pero yo os quería aportar unos datos, por aquello de que siempre lo cuantitativo tiene un sentido, ¿no? Hace el año pasado, creo que fue, se acabó un estudio que se hizo en una institución catalana, la Fundación Cremata, de un estudio longitudinal de 4 años, en los cuales las personas, los 86 personas de la cohorte que se analizaba, de los 2 años anteriores y los 2 años posteriores. Los resultados, o sea, la idea era determinar la tasa de incidencia de recaídas en un periodo de 2 años o su incorporación a programas laborales en general. Los resultados, los resumo muy así. La reducción del número de ingresos, ¿no? Entre 1 y 2 años, el número de ingresos, 2 años antes era de un 35%, después de los programas laborales, o de que las personas han pasado después de este periodo, los 4 años, era del 4,7%. De más de 3 ingresos era el 17% anterior y bajaba al 1,2% después de la aplicación de programas, ¿no? La media distancia, 2 años antes era 27% y 2 años después baja al 3%. Puestos a poner el dinero en el por medio, que siempre es interesante, 2 años antes costaba 5.125 euros, 2 años después cuesta 700 euros. O sea, el coste que tenía, ¿no? Las visitas psiquiátricas bajan igualmente y la proporción de incidencias, que 2 años antes 39%, por incidencia, bajó un 18%. Un poco va en línea esto, es decir, hemos de sí o sí empezar a aportar desde lo social, desde lo laboral, datos que puedan un poco dar esa visión de eficiencia y eficacia que es lo que estamos haciendo. Y como que Gregorio me está haciendo señales, pues lo dejo aquí. Os quería explicar muchas cosas, pero en todo caso, si hay espacio para el debate, pues ya comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el siguiente ponente es Pablo Moratalla Santamaría, licenciado en Sociología. Desde el año 2005 hasta el 2010 trabajó en Urea, Caraba, coordinando su unidad de empleo dedicada a la orientación e intermediación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y desde el año 2010 es coordinador del AVE. El AVE, que es una asociación de la utilidad pública de entidades de empleo especial, de las que forman parte 11 entidades de los 3 territorios que conforman el país, Euskadi. Se aglutina bajo el paraguas más de 100 centros de trabajo en el conjunto del territorio y ocupa más de 10.000 personas, de las que casi 9.000 tienen algún tipo de discapacidad. Destaca sobre todo el desarrollo realizado en los últimos años del proyecto CIR, Centro Integral de Recursos, llevado a cabo desde el 2007, sobre todo centrado en la generación de oportunidades de empleo y desarrollo personalizado y adaptación de medios tecnológicos y humanos, y que ha favorecido la contratación de más de 800 personas con discapacidad. Adelante. Bueno, buenos días. Voy a ser muy breve. Agradezco a mis compañeros de mesa que han sido muy breves y siempre cerrar es más complicado. Yo creo que podría haber ido antes, porque lo que voy a hacer es una especie de radiografía, una especie de KitKat sobre cuál es la realidad del empleo para las personas con enfermedad mental en Euskadi, y seguramente las posiciones de Leandro, con sus retos, problemas y reflexiones, bueno, podríamos dar luego lugar al debate. Entonces, bueno, va a ser como un pequeño paréntesis sobre 5 minutos sobre la realidad del empleo para las personas con enfermedad mental en Euskadi. En primer lugar, algunos datos de la situación del empleo en general para las personas con discapacidad en relación al resto del Estado. Euskadi está a la cabeza, tiene las tasas de paro más bajas para personas con discapacidad junto a Navarra. Por tanto, también está a la cabeza en el empleo para personas con discapacidad. En Euskadi y Navarra es donde mayor protagonismo tiene la iniciativa social en la promoción de centros especiales de empleo de iniciativa social. Y también estamos a la cabeza en la generación de empleo para personas con discapacidad con especiales dificultades. Bueno, este es el dato positivo, ¿no? Si nos comparamos con el resto del Estado. Aún así, la situación sigue siendo mala. Las tasas de desempleo, de inactividad del colectivo de personas con discapacidad son muy malas en comparación con el resto de la población, que ya son malas de por sí. Yo siempre digo que entramos en la crisis en una posición mala y salimos en una posición muchísimo peor.
No hay centros especiales de empleo en Euskadi, por ejemplo, no ha habido destrucción prácticamente de empleo, pero sí que en empleo ordinario ha habido una destrucción masiva de empleo. Y todo ese empleo ha pasado directamente o al desempleo o en muchos casos a la inactividad. Por tanto, todavía tenemos mucho que hacer y esto que parece que estamos saliendo de la crisis pues, nos va a llevar a que tenemos que redoblar esfuerzos en este sentido. El AVE, bueno, el AVE es, como bien ha comentado Gregorio, es la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Euskadi de iniciativa social. Tenemos como misión la generación de empleo de calidad para las personas con discapacidad, cualquiera que sea su discapacidad, y todas tenemos en común que somos entidades de la iniciativa social. Algunas provienen sin ánimo de lucro, perdón, algunas provienen de la iniciativa social, de asociaciones de personas, familiares con discapacidad intelectual, por ejemplo, o de la enfermedad mental, y otras son de iniciativa pública. Ahí veis los logotipos de las 11 entidades, algunas de esas 11, como es el caso de Fundación Eraguintza y RAE Pasajes, exclusivamente trabajan con el colectivo de personas con enfermedad mental. Además, sé que nos acompañan aquí, que saben muchísimo más sobre el tema que yo. El resto de entidades pues, tienen variedad en cuanto al colectivo de personas con discapacidad. Muchas de ellas iniciaron su andadura hace ya 30, 40 años con colectivos con discapacidad intelectual, pero bueno, el desarrollo de nuevas actividades y de nuevos negocios pues, bueno, le llevó a la integración de otro tipo de discapacidades, como puede ser la enfermedad mental, que ha sido posiblemente la última en damos servicios de empleabilidad a más de 10.000 personas, casi 7.000 y pico en centro especial de empleo, otras 2.100 en servicio ocupacional y otra serie de servicios de empleabilidad que ahora vamos a ver. Se fundó en el año 87, ya 20 y tantos años, y como decíamos antes, el AVE aglutina el 90% de todo el empleo especial en Euskadi, que además tiene la característica que es sin ánimo de lucro y de la iniciativa social. Bueno, muy brevemente, datos, centro especial, bueno, el servicio ocupacional, tengo aquí la suma, como veis, como han dicho en la presentación, soy de letras y a veces todavía me cuesta sumar. Tenemos en servicio ocupacional 273 personas, que como veis ahí es el 7,75% de todas las plazas ocupacionales que hay en Euskadi, entre comillas, que están reservadas para el colectivo de enfermedad mental. En el servicio ocupacional no tenemos, como muchas otras cosas, si me sirve el tema para decirlo, no tenemos homogeneidad entre los tres territorios, sobre todo con el tema del servicio ocupacional. El caso de Álava, por ejemplo, el servicio ocupacional está en los tres son competencia de las diputaciones forales, pero en el caso de Álava es la propia diputación quien gestiona el servicio ocupacional. En otros territorios son las entidades del AVE mayoritariamente que las gestionamos, pero en algunos casos se han dado más plazas para personas con enfermedad mental, en otros casos más para la discapacidad intelectual. Bueno, hay heterogeneidad, entendiendo que actualmente en el desarrollo tanto el decreto de cartera como el mapa de servicios de la ley vasca de servicios sociales pueda, bueno, pues, homogeneizar un poco este tema, ¿no? En el Centro Especial de Empleo tenemos 1.043 personas con enfermedad mental, luego veremos qué porcentaje suponen. Y luego en el empleo ordinario actualmente las entidades del AVE y otra serie de entidades de Euskadi que nos agrupamos en torno a un foro de empleo con apoyo, luego explicaré un poquito más adelante si me da tiempo las actuaciones que realizamos. Tenemos actualmente, como decía, 70 personas con contrato en vigor en entornos ordinarios. Ese es el quesito de la división del empleo en centro especial de empleo. Como veis ahí, el 15,69% son personas con enfermedad mental. Esas 1.043 personas suponen ese 15,69%. Si sumamos solo la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, pues ya nos acercamos casi a la mitad de todo el empleo de los centros especiales de empleo, de la que quiere decir que más de la mitad del empleo, como decía antes, es para colectivos con especiales dificultades. Bueno, es un punto que nos destaca en relación a otras comunidades. Ahí vemos un poco la evolución. Efectivamente, la crisis también nos tocó. Conseguimos mantener el empleo estable en nuestros centros especiales de empleo. Sí que en alguna época concreta, entre el 2011 y el 2012, se destruyó algo de empleo temporal, pero bueno, la tendencia es positiva, y en el caso, como veis, de la enfermedad mental más. Y es porque cada vez empleamos a más personas con enfermedad mental, y cada vez, como ahora veremos en nuestros servicios de orientación, que solo aporta de entrada
para la gestión de los itinerarios, cada vez vienen más personas con enfermedad mental. Muy brevemente, el desarrollo sociolaboral de las personas con discapacidad. Bueno, en el AVE solemos decir que somos gestores globales de oportunidades. Ese es un poquito el dibujo que explica lo que hacemos. El AVE es una sociedad de centros especiales de empleo, pero gestionamos todos los servicios que hay para la empleabilidad de las personas con discapacidad, desde la entrada, a través de los servicios especializados de orientación, y otros servicios de empleabilidad como puede ser la formación, y luego los tres ejes primordiales de empleabilidad, ¿no? El servicio ocupacional, que es un servicio social, pero bueno, luego veremos el caso concreto de Euskadi, que es diferente, los centros especiales de empleo y el empleo ordinario. Ahí faltaría, que no me ha dado tiempo a poner, una flecha de vuelta, porque sí que nos estamos dando cuenta que el proceso a la inversa también es muy importante. Cada vez las plantillas son más mayores, envejecimientos, deterioros en función de la discapacidad. Bueno, es importante trabajar también esos procesos de vuelta. Bueno, como decía, somos gestores globales de oportunidades, gestionamos itinerarios sociolaborales de personas con discapacidad, y en relación a las personas con enfermedad concretamente, bueno, pues al igual que con el resto de las discapacidades, tenemos servicios de apoyo individuales, pero con una metodología de intervención global que tienen como objetivo mejorar la empleabilidad del colectivo. Tres áreas fundamentales que explican estos itinerarios y este servicio de apoyo: la orientación especializada, los procesos de capacitación y formación y los itinerarios de inserción sociolaboral. Como he dicho antes, la orientación especializada es la puerta de entrada a estos itinerarios personalizados para las personas con enfermedad mental. Son unidades que trabajan en colaboración muy estrecha con los agentes de la enfermedad mental. Ahí incluimos las propias asociaciones, incluimos la Red Pública de Salud Mental de Osakidetza, servicios sociales, etcétera, etcétera. Y no solo, como se ha comentado antes, no solo la colaboración con agentes de la enfermedad, sino con las propias familias y las propias personas, que es muy importante. Bueno, pues en ese proceso se recaba información, los informes, se mantienen reuniones periódicas con los CSMs de Osakidetza, etcétera, etcétera. Otro eje fundamental de este proceso es los procesos de capacitación. Como se ha comentado también antes, cada vez empiezan a venir más personas con enfermedad mental, y cada vez a una edad más temprana. Eso quiere decir que hay muchas personas que ya tocan nuestras puertas de orientación que no han tenido experiencia laboral, que no han tenido prácticamente posibilidades de formación. Entonces, bueno, tenemos que ir como al principio, ¿no? Trabajar con el colectivo la formación prelaboral, una serie de habilidades complementarias como pueden ser las habilidades sociales, la prevención de riesgos, la ergonomía. Muy importante también la formación laboral y la formación continua, siempre adaptada al colectivo en cuanto a ritmos, en cuanto a contenidos. En este caso no difiere mucho de las adaptaciones y los ritmos que tenemos para el colectivo con discapacidad intelectual, por ejemplo. No son iguales, pero se pueden aplicar estos adaptaciones de contenidos y estos ritmos. Y ahora, bueno, pues en el campo de la formación, concretamente, pues estamos trabajando procesos de formación dual, también adaptada al colectivo en cuanto a ritmos, en cuanto a contenidos, intentando que las personas acrediten en competencias, que es un déficit que tiene en general el colectivo de personas con discapacidad y también las personas con enfermedad mental. Trabajando los certificados de profesionalidad, bueno, esto es un hueso, es muy difícil la adaptación, son muy cerrados con estos temas, pero bueno, ahí seguimos haciendo hitos, ¿no?, para intentar adaptar contenidos y ritmos para que las personas puedan certificarse, aunque sea de manera parcial, con los certificados de profesionalidad. Y el último eje, los itinerarios de inserción sociolaboral propiamente dichos. Como decía, el servicio ocupacional es especial. En Euskadi nosotros le llamamos el modelo mixto, modelo vasco. Decíamos que son de las diputaciones forales, pero conveniados en su mayor parte con los centros especiales de empleo, y lo que hacemos con el modelo mixto, y que nos sirve con lo que he comentado antes de personas con enfermedad mental, que cada vez nos viene viniendo a edad más temprana, con poca formación, etcétera, etcétera. Este servicio ocupacional nosotros lo pivotamos, bueno, de hecho en muchos casos comparten espacio con el propio centro especial de empleo. Lo que hacemos es pivotar sobre la adquisición de una serie de habilidades laborales este servicio ocupacional, que nos queda para que se trabajen otra serie de habilidades sociales, de acciones de ocio
y de inclusión, actividades de inclusión en la sociedad, etcétera, etcétera, pero pivotándolo sobre acciones para la adquisición de habilidades sociolaborales. De esta forma, la experiencia nos ha demostrado que compartiendo espacio, haciendo a veces tareas comunes, bueno, los procesos de transición, haciendo especial empleo y más adelante empleo ordinario, pues son más amables, digamos, y en mejor y mayor número. El empleo especial, ya lo han dicho en la presentación, más de 150 centros, somos 11 entidades que damos trabajo a casi 7.000 personas, entonces, bueno, pues variedad de actividades en el sector servicios, sector industrial, en claves laborales. Y luego lo que comentábamos en empleo ordinario, la última parte, el último paso en el itinerario de inserción sociolaboral para nosotros es muy importante. Lo que comentamos a nivel de Euskadi, se ha creado un foro de empleo con apoyo donde participan entidades del AVE, también otras entidades que no son centros especiales de empleo, son fundaciones, asociaciones, y lo que hacemos ahí, bueno, pues es compartir buenas prácticas, realizar labores de formación, de sensibilización, pues con el empresariado, en este caso de Euskadi, ¿no? En definitiva, y a modo de resumen, ponemos en valor la coordinación y el trabajo intenso entre entidades relacionadas con la salud mental, asociaciones, centros de salud mental, con las familias, con las propias personas. Muy importante los itinerarios y los apoyos que sean especializados, que sean individuales, que la persona tenga su plan de desarrollo y que vaya pasando por esa flecha que hemos visto antes, ¿no? En algunos casos habrá que hacer vueltas, habrá que hacer intensificar actividades de formación, acciones de formación, pero bueno, que cada uno en base a sus capacidades vaya gestionando su propio itinerario individual. Muy importante la sensibilización social, sobre todo desde los centros especiales de empleo y la sensibilización empresarial. Como decíamos antes, desde el Foro de Empleo con Apoyo se está haciendo esa labor con el mundo empresarial. Y luego poner en valor el rendimiento de las propias personas. Los estudios internos que hacemos ponen de relieve la satisfacción tanto de los profesionales técnicos de nuestros centros como de las propias personas. En definitiva, se me ocurrían 10 factores que favorecen la inclusión laboral de las personas con enfermedad mental, que pueden también servir de debate. Bueno, pues ahí las tenéis, apoyos de importancia de los apoyos naturales, la motivación, que las personas tengan conciencia de la enfermedad, la formación, la adecuación de los puestos, el seguimiento, la satisfacción, los apoyos externos que ya hemos comentado, la intervención de la familia, muy importante, y todo a través de esa estructura de apoyos que es el itinerario social y laboral del colectivo. Muchas gracias. No sé si tenemos, porque han sido 4 interesantes ponencias, 4 itinerarios, cada uno con sus perfiles, en los que destaca un itinerario especializado, visualización, competitividad, adaptación, formación. No sé si tenemos alguna pregunta. Un tiempo justo, pero 1 o 2 preguntas caben. Se decía ayer, pregunta a la 1, a las 2. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.